Amados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio, es para nosotros un privilegio en esta hora poder dirigirnos hacia ustedes considerando la Escritura, la Palabra de Dios. Y de acuerdo al temario de la nueva raza, el día de hoy nos corresponde considerar estos dos temas, Habacuc y Sofonías. Yo quisiera invitarle a que allí en su hogar, allí en su casa, usted buscara este pasaje, este libro ahí en la Escritura, y que lo considerara con su familia, y que los pasajes que vayamos leyendo, usted los vaya siguiendo también ahí con su vista en su hogar. Y una vez que hayamos concluido también, si puede darle una leída completa a estos libros, sería de grande bendición para nuestra vida, hermano. Así que vamos a comenzar con el libro de Habacuc. Decidimos ponerlo de esta manera para hacerlo un poco más gráfico, un poco más didáctico, un poco más fluido, en el sentido de considerar algunos detalles importantes. El libro de Habacuc no dice exactamente la fecha en la que fue escrito. Nosotros hemos visto en los libros que ya hemos considerado cómo el profeta da un punto en el tiempo en el que su profecía se está desarrollando. Él dice, vino palabra de Dios al profeta tal, en el año tal, del rey tal, e incluso a veces el mes, y siendo muy precisos en la fecha en la que Dios le habló al profeta. En este caso no. Y es de particular importancia, o es de llamar la atención, que aunque es un profeta, su libro realmente no desarrolla una profecía. Es más que nada un diálogo muy íntimo, muy personal del profeta con Dios, acerca de algunas dudas que él tiene y la respuesta que el Señor le da al profeta. Es realmente hermoso ver las respuestas que Dios le da y la forma en la que Habacuc se dirige al Señor, cuestionándole, como todos nosotros, algunas dudas que tenemos y esperando la respuesta de Dios. Los eruditos dicen que, aunque no hay una fecha exacta como lo acabamos de mencionar, se puede situar, de acuerdo a lo que Habacuc está diciendo, en el reinado del rey Joacim. Que nosotros, para darnos una idea de qué estaba sucediendo, podemos leer estos pasajes. Segundo de Crónicas 36, del 5 al 8, y yo quisiera, se lo voy a leer, lo que dice nada más el verso 8, para que veamos el contexto en el cual se desarrolla la profecía de Habacuc. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Si nos damos cuenta, hermano, ya hay una parte en la que nos dice que realmente fue un rey que hizo algunas cosas muy tremendas que no eran agradables a los ojos de Dios en ese momento. Una parte también que nos puede dar mucha luz acerca de lo que estaba sucediendo espiritual y socialmente en aquella época. Esto es lo que dice Jeremías capítulo 2 al capítulo 5. En ella encontramos mucho detalle de la descripción y de la decadencia moral, espiritual y social que estaba viviendo el pueblo de Israel durante ese periodo. Y Habacuc, al ver toda esta maldad, cómo el rico oprimía a los necesitados, cómo había violencia en la tierra, cómo cada uno hacía injusticias a su propio hermano, y muchas situaciones realmente muy, muy feas, muy desagradables, Habacuc se hace una pregunta. Vamos a leerla ahí en la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro. Y dice el verso 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Fíjese la pregunta, hermano, del profeta. Él está como tal vez nosotros al día de hoy preguntando, Señor, ¿dónde estás? Cuando la tierra está llena de violencia, cuando hay maldad por todos lados. Y Habacuc en su mente no puede conciliar el conocimiento que él tiene de Dios con lo que realmente está viviendo. Él sabe perfectamente de Dios, que Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios misericordioso. Y por otro lado está viendo la violencia, la maldad, la necesidad, la aflicción. Y él le hace una pregunta a Dios: ¿dónde estás, Señor? En momentos como este, ¿dónde estás?
Y yo creo que es una pregunta que toda la humanidad se ha hecho. Y no es una pregunta que solamente el profeta se haya hecho. En alguna ocasión, si nosotros buscamos en la Escritura, en el libro de Job capítulo 21, Job se hace la misma pregunta. En el Salmo 73, escrito por Asaf, él se hace la misma pregunta. Si quiere, no vamos a considerar obviamente el libro de Salmos porque no es el propósito de la clase, pero podemos ver lo siguiente, en el verso 1 del capítulo 73. Ciertamente Dios es bueno, él sabe que Dios está ahí, que Dios es bueno, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y si podemos leer el resto del Salmo, vamos a darnos cuenta que el sentir de Asaf es muy parecido al de Habacuc. Señor, ¿dónde estás? Cuando vemos que la maldad crece y que aquellos que oprimen a los demás son prosperados. Y aún así él sabe que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que él no se aparta de ese sentimiento de entender quién es el Señor. Y entonces Dios le responde. Y podemos ver esa respuesta de Dios en los versos del 5 al 11, que si usted lo tiene ahí a la mano, no lo vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, pero lo que Dios le dice aquí es lo siguiente, en el verso 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Escarnecerá a los reyes, dice el verso 10, y a los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo la fuerza a su Dios. Aquí vemos una cosa, hermano. El Señor le está diciendo a Habacuc, mira, la maldad no va a quedar así. Yo estoy levantando una nación que voy a traer aquí a esta tierra para que haga juicio sobre todos los malos y sobre todos aquellos que han decidido ignorar los caminos de Dios. Y Habacuc vuelve a preguntar y a cuestionar a Dios con una pregunta muy humana, muy de nuestro pensamiento, y le dice, Señor, tú vas a traer una nación peor que nosotros para que nos juzgue, para que haga justicia, siendo que ellos son más malvados, ellos son más perversos que el mismo pueblo al cual van a hacerle la guerra. Yo creo que es una pregunta que humanamente podríamos hacernos. Y Habacuc vuelve a entrar en un conflicto moral diciendo, Señor, es que ¿cómo es posible? Pero el Señor le dice, mira, esto es lo que va a pasar. Así lo voy a hacer. Y en esa sentir de Habacuc, de su amor a Dios, de su búsqueda de Dios, es maravilloso ver lo que está pasando aquí en el verso 12 y 17, el 12 al 17. Aquí, la actitud de Habacuc, una vez que el Señor le da la respuesta. Capítulo 2, verso 1, le dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y aquí hay una cosa hermosa, hermano, porque el profeta lo que hace es, dice la Escritura, que como alguien que se sube a lo alto de la muralla, ¿sí? Él está aguardando la respuesta de Dios, con un sentimiento de querer saber y de buscar una explicación y que Dios le explique y diciéndole, Señor, no entiendo qué está pasando, no entiendo cómo es que vas a hacer esto, necesito que me digas. Y él se queda expectante, él se queda en ese momento ahí arriba, como tratando de subir, ¿sí? Y ver el paisaje más amplio. En aquel entonces, la gente que estaba de vigilante, lo que hacía era en las murallas estar en un lugar alto, para poder ver más allá de lo que verían estando sobre la tierra. Y Habacuc está haciendo lo mismo. El Señor dice, no quiero ver las cosas como las veríamos todo el mundo. Quiero una visión un poco más amplia, más arriba, más de lo que tú me puedes enseñar, de cómo es tu forma de proceder. Y eso es hermoso, hermano, porque entonces el Señor le contesta en el verso 2 y le dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión
y declárala en tablas. Y esto es maravilloso, hermano, porque el Señor le da una respuesta, el Señor no le reprocha nada, el Señor no le cuestiona nada, Él le da una respuesta y le dice, mira, toma nota, escríbela, y le da las instrucciones siguientes, decláralas en tabla para que corra el que leyere en ella. Es decir, este pasaje lo que nos está diciendo es, escríbela de la manera más clara, más sencilla, a modo de que alguien que en la antigüedad llevaba los mensajes corriendo, ¿sí?, en una frase podía entregar ese mensaje. Y el Señor se lo explica de una manera muy sencilla. Y le dice en el verso 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Un pasaje, hermano, hermoso, básico en el pueblo cristiano, en el pueblo que busca a Dios. El justo por la fe vivirá. Un pasaje también que es usado por el apóstol Pablo en 3 ocasiones, más tarde aquí las tenemos las citas también, si gusta después lo puede considerar ahí en su casa. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38 hacen referencia a este pasaje. Y es hermoso porque la doctrina cristiana también se basa, ¿sí?, en la justificación por la fe. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Y un poco antes dice, y aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y aquí hay una cosa importante, hermano y amigo que nos está viendo. Nosotros sabemos que ningún hombre puede ser justificado ante Dios por sus obras, por sus acciones. Y el soberbio, la gente arrogante es lo que trata de hacer. Pensar que puede ser justificado ante Dios por lo que hace. Hermano y amigo, no hay ninguna cosa que podamos hacer para ganar el favor de Dios. Ninguna. Dice la Escritura que la única forma de que nosotros podamos alcanzar a Dios, la vida eterna, es en la fe en el Señor Jesucristo. En nada ni en nadie más. Solamente en Él. Y aquel que trata de justificarse por lo que hace, por sus acciones, por cómo piensa o por la bondad que él cree que tiene, es un error pensar eso. Dice la Escritura que la única manera en la que nosotros podemos ser salvos es a través del Señor Jesucristo, de entregarle nuestra vida, nuestra confianza, entregarle todo nuestro ser a Él y aceptarlo como nuestro Señor, es decir, aquel que dirige toda nuestra vida y que nuestra vida está sometida a su voluntad y a su dominio. Una vez que el Señor le da este pasaje, esta respuesta a Habacuc, Él le dice, mira, no es por la cuestión, no es por soberbia, no es por la cuestión de que aquellos que van a venir y van a hacer justicia, voy a juzgar a mi pueblo utilizando a los caldeos. Es verdad, son arrogantes, pero también en algún momento yo voy a ejercer mi juicio sobre ellos, dice el Señor. Eso es lo que le explica el Señor a Habacuc. No van a quedar impunes. En algún momento también yo voy a ejercer justicia sobre ellos. Y entonces es en ese momento cuando Habacuc reacciona y dice, ok, ahora entiendo cómo tú puedes disponer de las cosas como tú quieras. Tal vez en su momento no alcanzó a entender el plan de Dios, pero hermano, debemos tener siempre presente esto. Dios siempre tiene un plan, aún en las situaciones difíciles, aún en las cuestiones adversas. Dios siempre tiene un plan y es tarea nuestra, ¿sí? No cuestionar solamente a Dios, sino buscar de todo corazón una respuesta de Él, lo mismo que hizo el profeta y decirle, Señor, a veces no entiendo tus métodos, a veces no entiendo tu proceder, pero yo sigo sabiendo que tú eres justo, que tú eres santo, que tú eres perfecto. Ayúdame a comprender el plan que tú estás desarrollando. Una vez que Habacuc entiende el proceder de Dios y que le dice, ¿sí?, el Señor,
el justo por la fe vivirá. Es decir, aquel, ¿sí?, que busca a Dios, cuya confianza está en Dios, su fe le va a hacer vivir. No solamente espiritualmente, también físicamente. El día de hoy podríamos verlo también de esta manera. La fe en Dios es la que nos guarda, la fe en Dios es la que nos protege, la fe en Dios es la que nos cuida, la que nos alienta. Aún en medio de esta situación que estamos viviendo, en la que vemos cómo se está desarrollando esta pandemia, esta situación de la enfermedad, y pudiéramos cuestionar en algún momento a Dios y decirle, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué estamos viendo toda esta situación tan difícil que alrededor nos envuelve? Y tratamos de encuadrar o de buscarle la lógica entre lo que sabemos de Dios y lo que estamos viviendo. En algún momento la Escritura nos enseña cómo Job, cuando le pregunta a Dios, al final le dice, mira, Señor, ahora conozco que todo lo puedes. Una vez dice que tú me has enseñado, que podemos entenderlo. Ese pasaje está aquí, por aquí lo anotamos. Aquí está. Si puede buscar también Job 42, versos del 3 al 5. Vamos a ver cómo en un momento Job reacciona y entiende cómo es que Dios está haciendo todas las cosas. Y le dice, un canto de alabanza, gracias, Señor, porque ahora entiendo lo que tú estás haciendo. De oídas te había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven, ahora puedo entender lo que estás haciendo. Y al profeta Habacuc le sucede casi lo mismo. Él entiende y él entonces pronuncia el siguiente capítulo. En el capítulo 2, versos del 6 al 20, él exclama cinco ayes, es decir, 5 afirmaciones de cosas, ¿sí?, que no están bien ante los ojos de Dios, y él las denuncia. Y son estas. En el capítulo 2, verso 6, la falta de honradez que había en ese momento en el pueblo. La codicia también, afirmando que no es correcto ante los ojos de Dios. Capítulo 2, verso 12, la forma en la que la gente, con tal de obtener lo que quieren, son capaces de derramar sangre. El libertinaje, el hacer prácticamente lo que nosotros queramos y pensemos. Al día de hoy la humanidad, alejada del concepto de Dios, piensa que todo lo que puede obtener de esta vida es todos los beneficios que estén a su disposición. Todo. Eso es libertinaje, hermano. Pasando por encima de otras personas, dañándose a sí mismo, destruyendo su propio cuerpo, destruyendo a los demás. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Y la idolatría, capítulo 2, versos del 18 al 20. Una vez que Habacuc ha entendido el proceder de Dios de esta manera, él expresa un canto de alabanza a Dios por su grandeza y también por la respuesta que ha recibido. Es el último capítulo, el capítulo número 3. Dice oración de Habacuc, ¿sí? Aquí, hermano, también podemos ver una cosa maravillosa. Dice el verso 2 del capítulo 3, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y él dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Este es un pasaje, hermano, que hemos considerado siempre en nuestra vida. Señor, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Una vez que el profeta entiende el proceder de Dios, él dice, Señor, haz lo que tengas que hacer. Actúa de la manera en la que tú vas a hacer lo que tengas que hacer. Porque sé que como estás desarrollando las cosas, siempre va a ser lo mejor para nosotros. Y entonces ya Habacuc entiende y dice, Señor, actúa, pero en lo que vas a hacer, acuérdate de la misericordia. Es un pasaje hermoso, hermano, maravilloso, que va de la mano con lo que pasa en el capítulo 2, verso 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y aquí él entiende, ¿verdad? Aquí podemos ver ya la forma diferente de pensar de Habacuc. Señor, yo entiendo que en algún momento toda la tierra
será llena de tu gloria. E incluso, hermano, el día de hoy, en esta situación difícil, hemos podido ver y hemos podido escuchar cómo esta situación de enfermedad ha permitido que mucha gente conozca de Dios, que mucha gente se acerque a Él. Y si esto es algo que está sucediendo, nuestra oración debe ser: Señor, que tu obra, ¿sí?, se avive en medio de los tiempos. Que en esta situación toda la gente también pueda conocerte, para que puedan tener esa paz, esa tranquilidad, que solamente podemos obtener cuando le tenemos a Él. Como está escrito aquí: el justo por la fe vivirá. Hermano, no solamente, decíamos hace unos segundos, no solamente es una cuestión espiritual, sino también física. Y buscaba yo unos pasajes y nos damos cuenta, hermano, que la fe en Dios, nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Dios, hace que físicamente también estemos bien, hermano. Dice la Escritura, no vamos a buscar todos los pasajes, pero usted recordará ahí en su corazón, que dice la Escritura que cuando nosotros estamos en Dios, Él nos guarda. Él también nos da alegría. Dice la Escritura que el corazón alegre es un buen remedio. Nos da esperanza. Tenemos la seguridad en Él y la confianza de que Él está ahí con nosotros. Nos da entendimiento para comprender, para razonar cómo debemos conducirnos, ¿sí? Nos da hermanos y familia en la fe, en los cuales podemos apoyarnos en estas cuestiones de necesidad, hermano. Nos permite tener la confianza y ser gente que tiene la capacidad de discernir lo que está sucediendo. Hace algunos días nuestro hermano Gabriel nos decía en una frase muy, muy clara que se me quedó grabada al día de hoy. Y él dice que imprudencia no es fe. Y eso es absolutamente correcto, hermano. No por tener nuestra confianza en Dios debemos ser imprudentes, no. La misma Escritura dice que el justo por su fe vivirá. Y si la Escritura dice que sujetemos nuestra vida, ¿sí?, a lo que dicen las autoridades y que pongamos y que obedezcamos lo que nos dicen, hermano, es también importante considerar estas situaciones. Y esa fe que nosotros tenemos en Él al obedecer su palabra, por lo que Él nos dice ahí, también nos permite ser guardados de toda esta enfermedad, hermano. El Salmo número 73, decíamos hace un momentito, lo que estábamos leyendo. Fíjese cómo dice Asaf en algún momento. Pero el verso 22 dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Y es lo que decíamos hace unos momentos, hermano. Él nunca dudó de Dios. Él siempre estuvo ahí con el Señor presente en su vida. Dice: me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. El verso 25 dice: y fuera de ti nada deseo en la tierra. El verso 28 explica lo siguiente: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y tanto Habacuc como Asaf logran resolver su duda considerando lo que Dios les habla. Les dice: ¿sabes qué? Lo material, lo tangible, no debe ser donde está nuestra felicidad. En este momento, ambos personajes pueden entender que todo el bien que tenemos radica en tener a Dios en nuestra vida. Y eso ya nos motiva a superarnos, eso ya nos motiva a trabajar, eso nos motiva a esforzar nuestras manos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta esto, hermano. Siempre lo más importante en nuestra vida es tener la bendición de Dios en nosotros. El capítulo 3 de Habacuc también termina con una cosa maravillosa. Dice en el verso 17: aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué trata de decir esto, hermano? El profeta Habacuc al final termina diciendo esto: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Eso quiere decir, hermano, en aquel entonces la gente que conocía de la fauna de aquel lugar sabía que las cabras podían trepar por los riscos, por lugares difíciles, con la forma que tienen sus patitas. Y él se compara de esta misma manera: hiciste mis pies como de ciervas, es decir, aún en lugares difíciles, escarpados, complicados, tú hiciste mis pies de tal manera que no resbalé. Hermano, y el día de hoy también podemos decirle al Señor: Señor, dame esa visión de lo que tú estás viendo, que yo no alcanzo a ver, pero sé que me puedes explicar. Yo sé que si yo te pregunto, tú me vas a responder y vas a hacer mis pies de esta misma forma, para no resbalar. El Salmo 73 también habla de esta misma expresión. Casi resbalaron nuestros pies. Pero, hermano, debemos tener la seguridad y la confianza en Dios de que podemos acercarnos a Él y hablar con Él y preguntarle. Y Él, de una manera amorosa, nos va a responder. Tomemos la misma actitud del profeta de subir al lugar, ¿verdad?, junto a la muralla, ahí arriba, para esperar de Él una respuesta. Y yo creo, hermano, que si estamos con alguna cuestión así, recibiremos la respuesta de Dios, si no es que en su palabra, en lo largo de toda ella, nos explica y nos da la solución a lo que nos preguntamos, hermano. Un libro maravilloso que también tiene algunos pasajes básicos que siempre hemos considerado en el pueblo cristiano, hermano. Y rápidamente, ya para terminar, vamos a considerar lo que dice un poco el libro de Sofonías. Anuncio del juicio es lo que trae este libro, que está realmente fechado. Él sí trae una fecha. Si nosotros nos damos cuenta, el libro de Sofonías dice precisamente el tiempo en el que Dios está hablándole. Y dice lo siguiente: vino palabra de Dios a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Aquí hay una cosa importante, hermano. Él era del linaje real. Sofonías es un personaje que procede del linaje real de Ezequías. Y aquí dice la escritura, hermano, bueno, por cuestiones de tiempo no lo vamos a considerar todo, pero si usted se puede dar cuenta ahí, nada más, aunque sea en los títulos de los 3 capítulos, es el día de la ira de Jehová, juicios contra las naciones vecinas, y el capítulo 3 dice el pecado de Jerusalén y su redención. Está muy ligado, hermano, porque ambos profetas son contemporáneos. Incluso son contemporáneos también al profeta Jeremías. Los siguientes 3 libros de los que habla la escritura son ya profetas regresando de la cautividad de Babilonia. Pero estos 2, hermano, lo que nos hacen ver es la situación en la que estaba el pueblo de Israel en aquel entonces y cómo Dios traería justicia, ¿sí?, a los afligidos y cómo castigaría la maldad que había en sus corazones en aquel momento. Yo quisiera invitarle a que, bueno, por cuestiones de tiempo no nos va a dar, y por cuestiones también de la duración del tiempo de los videos, pero yo quisiera invitarle, hermano, a que usted lo considerara ahí en su casa, lo lea y de igual manera lo disfrute. Y al día de hoy, hermano, puede usted tener la seguridad, la tranquilidad de que, hermano, el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Espiritualmente nuestra vida está guardada en Dios y físicamente también podemos vivir considerando nuestra fe como el ancla que nos mantiene firmes y confiando en Dios y obedeciendo a su palabra, que nos da todas las recomendaciones para ser prudentes, para guardar nuestra vida y para cuidar de los nuestros. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer poder participar en esta escuela dominical. Y ahí donde está, hermano, terminando,
Le invitamos a que haga una oración a nuestros amigos también que nos están viendo. No está de más reiterar que si usted no se ha acercado a Dios, conozca a Dios, ¿sí? Y que la fe, solamente en el Señor Jesús hará que vivamos no solamente eternamente, sino también trae beneficios a nuestra vida aquí en esta tierra. Yo quisiera invitarle a que cerráramos nuestros ojos e hiciéramos una oración ahí con nuestra familia. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de tu palabra, porque todas las respuestas, Señor, que a veces tenemos en nuestro corazón, podemos traerlas a tus plantas, podemos traerlas ante ti, y tenemos la certeza de que con todo amor tú nos responderás cada una de nuestras dudas, Señor. Te pedimos que tú bendigas nuestro hogar, que bendigas nuestra familia, que bendigas nuestro ser, Señor, nuestro trabajo, la fuente de nuestros ingresos, que protejas a nuestra familia y que aquellos que han escuchado esta escuela dominical y que aún no te conocen puedan encontrar en ti la paz que al día de hoy le está haciendo falta a mucha gente que no te conoce, Señor. Que puedan descansar en ti y que puedan traer a su vida todas las bendiciones que hay cuando nosotros entregamos nuestra vida a ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos.